Buenos días, hermanas. Estoy agradecida al Señor de tener la oportunidad una vez más de compartir junto a ustedes el día de hoy y me gustaría comenzar orando para que el Señor guíe este tiempo de devocional. Señor, gracias por este día, gracias Señor porque podemos estar una vez más con las hermanas estudiando tu palabra, Señor. Te quiero pedir que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, del libro de Gálatas que estamos estudiando, que podamos, Señor, atesorar cada una de tus palabras, de cada uno de esos versículos que realmente, Señor, si bien fueron dirigidos a Gálatas en ese tiempo, también son exhortaciones para nuestra vida, Señor, y te pido que nosotras podamos ser sensibles a tu voz y poder ponerlas en práctica también. Te agradezco este tiempo una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, el versículo que hoy día nos toca analizar es solo uno, cortito. Ya se encuentra en Gálatas 6:1. Así que acompáñenme allí con su Biblia para que leamos juntas este versículo. Ahí sí lo encontró. Vamos entonces leyendo juntas. Gálatas 6, versículo 1. Dice así. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Ya? Antes de analizar este único versículo que nos toca el día de hoy, me gustaría que recordáramos un poco el contexto en el que está este versículo, ¿ya? Este capítulo comienza siguiendo la idea que venía desarrollándose en el versículo, en el capítulo 5, ¿ya? De los versículos anteriores donde Pablo estaba hablando de las obras de la carne y también del fruto del Espíritu. ¿Sí? Acá estaba exhortándoles a los Gálatas en cómo andar en el Espíritu, no satisfaciendo esos deseos carnales, sino que por el contrario, Él les recuerda que como hijos que ya no son de hijos que andan en deseos de este mundo, sino que son de Cristo y por ende han crucificado esa carne, esas pasiones y los deseos. Entonces ellos deben vivir eh, por el Espíritu y de esa manera mostrar el fruto del Espíritu. Y estuvimos viendo en el devocional anterior que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y bajo este contexto entonces es que viene también desarrollándose comienza este capítulo 6 diciéndole a los hermanos que deben tener actitudes para restaurar al hermano si ha sido sorprendido en alguna falta. Ya hoy día es lo que vamos a estar analizando. Quizá los Gálatas habían vivido o iban a vivir un momento en donde tendrían que restaurar a alguien o iban a sorprender a alguien en alguna falta, en pecado, y debían tener una actitud de mansedumbre. ¿Ya? Ahora vamos a leer nuevamente el versículo para que de esta manera podamos ir comprendiendo un poquito más. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Usted ve noticias, hermana? Últimamente yo no tengo mucho tiempo, pero las noticias por lo general nos informan y nos dan respuestas a preguntas de qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, a quién le pasó, cómo pasó y por qué. Y sabe, muchas veces, lamentablemente, nosotros en la iglesia nos enteramos o oímos noticias de hermanos que han caído en pecado. Y nos hacemos estas preguntas también. ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿O quiénes no estuvieron allí para advertirle? Eh, ¿Cómo pasó? ¿Y por qué? Y esto se presta mucho incluso para la murmuración, pero ¿sabe nosotros?
frente a esto podemos tomar tres actitudes frente a la situación de ver caer a un hermano en pecado. La primera es la indiferencia, ¿ya? No importándome lo que le pasó al hermano o a la hermana, mirándolo de lejos, yo sigo mi vida, lamento la situación, pero como no me afecta a mí, no hago nada y tomo distancia. Eh, ¿Sabe? Yo lo viví. Yo vi en algún momento caer a líderes en pecado y me afectó a tal punto de decepcionarme de personas y yo tomé esa actitud, guardé silencio, tomé distancia. Así como esos levitas y sacerdotes que pasaron por al lado de ese hombre que cayó en manos de ladrones, ¿se acuerda? Y lo vieron tirado, pero su corazón no se movió a misericordia, no tuvo compasión del estado en que se encontraba ese hombre, que si bien no había caído en pecado, sí había caído en manos de ladrones y estaba herido. En Lucas 10, 30 al 32 podemos ver esta historia que responde el mismo Jesús. Si usted me acompaña a Lucas 10, versículo 30, ahí vamos a leer que dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote y por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Sabe, hermana? Usted y yo podemos tomar esta actitud viendo a nuestro hermano caído, herido por el pecado, eh, quizás solo, triste, eh, avergonzado, necesita quizás de alguien que vaya a su encuentro, que le restaure el amor y nosotras podemos pasar de largo. ¿Sabe? La otra actitud que podemos tomar es la crítica y el juicio, murmurando, señalando con el dedo el pecado de nuestro hermano, así como el diablo que la Biblia dice que es acusador. Y también podemos tomar esa actitud como lo tomaron los fariseos y los escribas frente a esa mujer adúltera, ¿se acuerda? Eh, Vamos a Juan 8 para leer esta historia. Juan 8, versículo 1. Juan capítulo 8, versículo 1. Allí dice lo siguiente, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Sabe? Usted y yo podemos tomarnos la atribución de tomar, de ocupar el lugar de un juez, de la crítica, del juicio, ¿no es cierto? Y incluso murmurar del hermano por el pecado que cometió y juzgarlo por lo que hizo, eh, quizá reprochar su acto por el hecho de quizá de haber estado en alguna posición de lugar, de liderazgo y ver que ahora está allí que ha caído en pecado y con las consecuencias quizá de pecado. Entonces, muchas veces podemos tomar esa actitud como los escribas y los fariseos que estaban ahí a punto de apedrear a una mujer porque ella era adúltera, ya había pecado. Pero ellos habían olvidado que ellos también eran pecadores. Y si seguimos en la historia, en el versículo 7 que nos tocaría leer ahora, de Juan 8, dice lo siguiente. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
Entonces aquí nosotras podemos ver una tercera actitud. Si bien podemos ser indiferentes, podemos ser, o tener la actitud de la crítica o del juicio, la tercera actitud es la compasión, el amor que tomó Jesús, que con amor y misericordia, conociendo mejor que nadie los pecados de esta mujer, sabía quién era ella. Y si leemos acá, dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, vete y no peques más. Y acá realmente podemos ver que Jesús, estando a solas con esta mujer, cara a cara, sabiendo lo bajo que ella había caído al vender su propio cuerpo, él dijo una frase, hermanas, que debiese impactar nuestro corazón y nuestra vida para seguir su ejemplo. Una actitud increíble. Él le dijo, ni yo te condeno. Él mostró compasión, mostró mansedumbre, misericordia a una mujer que había caído muy bajo, que había sido sorprendida en una falla. Y aquí entonces Pablo en Gálatas 6.1 está exhortando a los Gálatas a tomar esa actitud. Y si usted y yo entendemos que la Biblia fue inspirada por Dios, entonces usted va a tener la firme convicción de que Pablo en estas líneas también fue guiado por Dios, así como a lo largo de todo este libro, para que usted y yo tengamos hoy en día esta enseñanza también, porque Dios quiere enseñarnos a cómo responder cuando un hermano o una hermana cae en pecado. Y yo aquí encuentro 5 respuestas para 5 preguntas que no debemos olvidar para saber cómo actuar ante una situación así. La primera es qué, a quién, quiénes, cómo y por qué. Ya vamos a ver una a una. Ya estas preguntas usted puede responder, pero no como este mundo, hermana, que juzga, que murmura, sino como una hija de Dios que anda en el Espíritu, que el fruto del Espíritu se refleja en su vida. Así que veamos el versículo nuevamente que estamos analizando de Gálatas 1, donde dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falla, esto es, aquí podemos preguntarnos, ¿qué pasó? La respuesta es, alguien fue sorprendido en alguna falla. Y sabe, acá cuando vemos una falta, no estamos hablando de un error de doctrina, ni de, como dice acá, no es que haya sido sorprendido en un pecado quizá ligero, sino que más bien Pablo acá lo que está haciendo es reconocer que hay cristianos de Galacia que en algún momento fueron sorprendidos en transgresión. Y acá lo importante es que ese hermano que fue sorprendido no quede en esa condición en la que cayó, ¿no es cierto? Sino que más bien este pecador que fue seducido por su carne, que fue quizá arrastrado por un pecado que jamás creyó que iba a caer y cometer, encontrándose entonces atrapado, la verdad, en ese lugar. El apóstol lo que está queriendo decir es que esta persona que fue sorprendida en esa debilidad de su carne o seducido por el pecado, sea restaurada, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer en este versículo es, ¿qué pasó? Alguien fue sorprendido en una falla, en una falta, en un pecado. Ahora, sigue el versículo, vosotros que sois espirituales. Entonces, esta
es la respuesta a la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes deben eh, restaurar a este hermano? Vosotros, que sois espirituales. Y esta es una cualidad que le da a Pablo a estas personas que andan en el espíritu, a estos hermanos que, como vimos en los versículos del capítulo 5, vemos el fruto del espíritu y son personas que han decidido dar lugar al Espíritu Santo para que tenga el control de sus vidas. Y quizá usted es una hermana espiritual, quizá usted es de esas personas que puede restaurar a un hermano o una hermana. Y, y acá en el versículo está diciendo vosotros, ya exhortándole a estos hermanos a que si sois espirituales, restaurad al hermano. ¿A quién entonces tenemos que restaurar? Esa es la tercera pregunta, al hermano que cayó en esta falta, en este pecado. Eh, entonces, cuando pregunta, o sea, cuando dice restaurarle, la verdad que aquí el significado de restaurarle está hablando de que no debemos ignorar a estos pecadores, no podemos tampoco excusarlos, ¿ya? Por su pecado, sino más bien ellos tampoco, si bien deben ser restaurados, no deben ser destruidos, porque también vemos eso en algunas situaciones. Y acá Pablo, la palabra que usa es restaurar con el significado de poner en orden, de volver a restaurar ese estado que en anterioridad se tuvo. Y en griego fue utilizado de manera secular como un término médico para poder establecer un hueso que ha sido fracturado o dislocado. Aquí incluso también se aplica en Marcos 1.9, cuando los discípulos estaban remendando las redes, restaurando, ¿no es cierto? Y realmente acá podemos ver que la idea que Pablo plantea es decir, es que al hermano que fue sorprendido en esta falta, pueda volver a ese estado que tuvo una anterioridad de comunión con el Señor, que tuvo antes de caer. Y este trabajo, hermana, realmente a menudo se descuida en la iglesia. Tenemos una tendencia a actuar como si el pecado no hubiese ocurrido nunca. Ignoramos mejor, nos hacemos las tontas quizá, o pasamos por al lado, eh, o que ojalá el hermano no venga más. Y también hay otro extremo en donde se da con demasiada severidad el castigo por el pecado. Y realmente nosotros debemos encontrar un equilibrio. Y este equilibrio se logra solo de manera espiritual, estando ahí en comunión con el Señor, sabiendo que Él quiere que nosotros como cristianas espirituales restauremos al hermano. Y ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo usted va a restaurar a ese hermano, a esa hermana que cayó en pecado? Con espíritu de mansedumbre, dice el versículo. La correcta forma de obrar con este creyente que perdió su rumbo en algún momento y, y cayó en pecado es siendo apacibles con él, es hablando con tranquilidad, con templanza, siendo afables. Todo lo contrario de una persona, de hablar con agresividad, de ser violentas, de ser duras. Y no solamente con mansedumbre, con espíritu mansedumbre, sino que también dice considerándote a ti mismo. Eso quiere decir que hay que tener plena conciencia de que nosotros también somos carne y también en nuestra propia debilidad y corrupción podríamos ser arrastradas por el pecado. Así que aquí es donde tenemos que entender que las que hacen restauración, los hermanos que restauran al hermano y se toman ese tiempo, debiesen evitar la tentación de ese orgullo que te hace creer más santo que ese hermano que cayó en pecado, avergonzándolo por su condición. Y la última pregunta es ¿por qué? ¿Por qué usted, hermana, debe restaurar al hermano con espíritu de mansedumbre y considerándose a sí misma? No sea que usted también sea tentada. Así termina el versículo, no sea que tú también seas tentado. Debemos tener en cuenta que también
podemos ser seducidas en algún momento de nuestras vidas, eh, y podemos llegar a luchar con la misma tentación que la persona restaurada luchaba. Por ello es que debemos velar, debemos orar para no caer en tentación, porque nosotras, las espirituales, o los espirituales que habla ese versículo, también tenemos naturaleza pecaminosa, y no debemos olvidar el versículo que dice que vosotros, que el que cree estar firme, mire que no caiga. Así que estas son las 5 preguntas que podemos hacernos y podemos encontrar claramente la respuesta en este versículo. ¿Qué pasó? Un hermano puede caer en pecado. ¿Quiénes deben restaurarle? Vosotros que sois espirituales. ¿A quién? A ese hermano que cayó. ¿Y cómo? Con espíritu de mansedumbre y considerándose a sí misma. ¿Y por qué? Porque usted, hermana, y yo podemos también ser tentadas en algún momento de nuestras vidas. Así que hay que reflexionar, haciéndonos preguntas como: si usted en algún momento cayera en pecado, ¿cómo le gustaría a usted ser tratada? ¿Cómo le gustaría que alguien se acerque a restaurarle? ¿Ya? O si usted ve a un hermano caído, pregúntese: ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo hablaría? ¿Qué tono usaría? ¿Con qué fin se acercaría a esa persona? ¿Para sentirse más santa y avergonzar a la hermana? ¿O realmente usted prefiere guardar silencio y guardar distancia y pasar de largo? Que el hermano se haga cargo de su pecado y yo sigo mi vida, murmurando de lejos. ¿O tendría el anhelo de ser de bendición para esa persona, un instrumento en las manos del Señor, para que esa hermana que perdió el rumbo vuelva a la comunión? No olvide las palabras de Jesús en este mundo, hermana. Cuando estuvo cara a cara con María Magdalena, siendo el Hijo de Dios santo, Él escogió decir: ni yo te condeno. Eso es misericordia, eso es compasión. Y nosotras debemos seguir su ejemplo. Restauremos al hermano con mansedumbre. Oremos. Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco por Pablo, que fue utilizado, Señor, en ese tiempo para exhortar a los hermanos de Galacia y enseñarles, Señor, a restaurar al hermano caído, a no apuntarlo, a no juzgarlo, a no pasar de largo, sino que realmente acercarse en amor, como tú lo hiciste en algún momento con María Magdalena. Te agradezco por este tiempo devocional y te pido que nosotras podamos ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, que el Señor les bendiga.